58 y ahora sí estamos en comunicación con Lautaro Jiménez, que es senador provincial en Mendoza por el PTS en el Frente de Izquierda. Muy buenos días, Lautaro, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto. Muy buenos días, Jessica. ¿Cómo Muy están buenos ustedes? días, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Bueno, recién veíamos un informe que elaboraron desde la Izquierda Diario en Mendoza sobre el sistema sanitario. ¿Qué evaluación haces vos de cómo está la situación sanitaria y de las y los trabajadores de salud también? Bueno, estamos realmente en una situación muy crítica. La curva de contagio se ha disparado y los números del día de ayer terminan de confirmarlo, ¿no? De estar ya en un promedio alto que venía siendo de 200 a 300 casos por día y que había llevado a que el 90% de las unidades de terapia intensiva en el Gran Mendoza estuvieran ya ocupadas, digamos, a una situación del borde del colapso. Bueno, se ha dado este salto, este pico hacia 709 casos en el día de ayer y bueno, la verdad es que se abre una situación muy preocupante con un sistema de salud súper estresado que tiene muy poca cantidad de camas preparadas, ¿no? Que durante este proceso de cuarentena habíamos llegado a marzo con unas 250 camas en unidades de terapia intensiva y en estos meses, en lugar de duplicarse o triplicarse como se hubiese esperado y era necesario para afrontar este desastre, apenas aumentó entre un 30 y un 40%. Hoy por hoy tenemos 350 camas, alrededor de 100 más nada más. Es decir, hubo una actitud de quedarse prácticamente de brazos cruzados de parte del gobierno provincial, a pesar de todas las advertencias médicas, y eso ha llevado a que el personal de salud hoy esté en una situación de encontrarse y verse sobrepasados, ¿no? Que son los testimonios que nos llegan cotidianamente a la Izquierda Diario aquí en Mendoza, ¿no? Bien, bueno, si te parece, justamente tenemos algunos testimonios de trabajadoras tanto del sector público como el privado. Si querés los podemos escuchar. Vamos primero con Luisa Flores, que es una enfermera de un hospital público, el Hospital Central de Mendoza. ¿Te parece, Lautaro? Sí, perfecto. Lo escuchamos. Es trabajar con mucho estrés, es trabajar a pulmón, es trabajar con todo el cuerpo roto, porque eso es lo que tenemos, el cuerpo roto, siendo poco personal para enfermería y poco médicos intensivistas. Es mucho estrés, yo estoy muy cansada, estoy muy asustada, tengo miedo por mi familia, tengo miedo por mí, tengo miedo por mis compañeros, no quiero trabajar así. Quiero condiciones dignas de trabajo para todos los licenciados de enfermería, para todo el personal de salud, que son mis compañeros, que viven día a día esta situación. Se va agravando por todas las condiciones que tiene el gobierno a la población. No le dice la verdad, no le dice que de una terapia pasamos a tener 4 terapias y que no hay personal capacitado para ello. Gracias. A quien escuchamos es una enfermera del Hospital Central de Mendoza, un hospital público, Luisa Flores. Y también, Lautaro, sabés que tenemos el testimonio de una enfermera de una clínica privada, también para tener el testimonio de otro sector, se llama Soledad Agüero, la escuchamos. Veías cómo está totalmente desfinanciado el sistema de salud, te das cuenta que faltan insumos, falta personal, que muchas veces veías enfermeros que les tocaba quedarse horas de más, ¿no? Para cubrir guardias de otros compañeros y muchas veces rotar de un servicio al otro. Y hoy, la verdad que la situación es terrible. En Mendoza hay más de 200 casos, ¿no?, de COVID dentro del área de salud y esto obviamente no solamente nos afecta a nosotros, sino que también a nuestras familias y a la población en general. Imagínate, si siguen aumentando los casos dentro del área de la salud, ¿quién va a cuidarnos a los que cuidan?
Bueno, ahí escuchábamos y recordamos que estamos en comunicación con Lautaro Jiménez, senador provincial de Mendoza por el Frente de Izquierda. Y Lautaro, en este marco, porque bueno, evidentemente todos estos días que pasaron, estos meses que pasaron de cuarentena, no se utilizaron para revertir esta situación en el sistema de salud, donde bueno, el personal es insuficiente, los salarios son insuficientes. ¿Cómo evaluás vos la política que viene teniendo en la pandemia el gobernador Suárez, que recordemos es de Juntos por el Cambio, de la Unión Cívica Radical? Bueno, la verdad que es una actitud política completamente indiferente frente a estos testimonios de esta realidad que reflejan quienes están al frente en la primera línea de combate con la pandemia. Permanentemente se habla y ese discurso que a nivel nacional a lo mejor las manifestaciones anticuarentenas o la derecha que se ha expresado en Buenos Aires supuestamente en defensa de la República, de las llamadas libertades individuales, ¿no? Bueno, acá lo tienen como programa de gobierno. Hay una indiferencia, hay un abandono hacia los trabajadores de la salud. Se han negado a avanzar en medidas que efectivamente puedan fortalecer ese trabajo sanitario que están llevando adelante el personal médico. No hay ningún pedido de ayuda ni se está discutiendo la necesidad que tiene Mendoza de recibir auxilio en materia de terapistas, de capacitadores que puedan venir de otros lugares del país e incluso de otros países, o sea, pedir ayuda a nivel internacional para poder tener refuerzos de personal, porque no solamente necesitamos que se construyan nuevos espacios y se monten nuevas unidades de terapia intensiva, que se adquieran insumos, para lo cual es vital y es muy importante, sino también necesitamos pedir ayuda y conseguir colaboración profesional, porque hoy por hoy los terapistas y profesionales de la salud de Mendoza están completamente desbordados, ¿no? Entre otras cosas porque se demoró mucho en tomar medidas para protegerlos y eso llevó a que tengamos más de 200 trabajadoras y trabajadores de la salud que están contagiados de la propia enfermedad. Entonces va bajando la cantidad de personal que puede prestar auxilio a quienes requieren esta asistencia médica. Entonces esto es una situación política muy crítica la que se presenta frente al avance de la pandemia y los estragos que está provocando, y paralelamente lo que tienen es una intención de concentrar el poder político en manos del Ejecutivo para prepararse ante cualquier reacción popular que pueda haber frente a esto, ¿no? Por eso es que ha provocado tanto revuelo nacional la propuesta del Ejecutivo provincial de reformar la Constitución. La Constitución que ellos quieren reformar no va en un sentido de discutir los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas que está padeciendo la población, sino en eliminar las elecciones de medio término, en darle mayoría absoluta al Poder Ejecutivo y concentrar el poder de forma autoritaria para poder sobreponerse a cualquier problema que ellos tengan, ¿no? Lejos de cualquier actitud republicana o liberal, tienen una política completamente autoritaria de querer llevarse puesta por derecha la Constitución en el medio de este desastre sanitario. Así que, Lautaro, justamente por eso, discúlpame, ¿no? Que te quería consultar justamente por esto que mencionabas, porque esto viene siendo un tema de debate por todo el escándalo que hubo en la Cámara de Diputados esta semana, y hubo un tuit de la expresidenta Cristina Fernández diciendo, bueno, mientras Juntos por el Cambio quiere impedir que sesione el Congreso, en sus provincias están discutiendo virtualmente una reforma constitucional. Sí, como decías vos, ¿qué opinión tenés sobre este debate que hay? Bueno, efectivamente ese es el debate que planteó el gobernador, queriendo correr la agenda, dejando de lado la discusión sobre la emergencia social y sanitaria y poniendo sobre la mesa esta necesidad de tener un régimen político blindado y que tiene que ver con las características de Mendoza. Mendoza es parte de la Argentina, lógicamente, y está atravesada por la situación nacional, pero Mendoza está también muy atravesada por el proceso que se ha llevado adelante y que ha sacudido el vecino país de Chile. La influencia del proceso chileno tuvo mucha influencia y llegada a la provincia de Mendoza, y eso desarrolló movilizaciones gigantes cuando el gobernador intentó hacer la primera reforma estructural, que era habilitar el uso de cianuro y sustancias contaminantes en la actividad de la minería.
tuvo el apoyo del gobierno nacional, tuvo el apoyo del peronismo, había una alianza muy fuerte entre el peronismo y Juntos por el Cambio, y sin embargo, con las multitudinarias manifestaciones en defensa de la 7722, que sobrepasaron la represión, sobrepasaron más de 10 días de movilizaciones ininterrumpidas, bueno, el régimen tuvo que retroceder y dar marcha atrás con esa reforma, ¿no? Eso para el régimen político ha sido un trauma social y político muy grande, y se ven un poco en el espejo de Piñera al verse que realmente los posibles levantamientos y movimientos de masas frente a una situación económica y social que es cada vez más crítica, amerita que ellos tomen recaudos. Ellos no quieren esperar una situación de convulsión social. Eso es lo que expresa el propio gobernador en los diarios provinciales, ¿no? Como Los Andes y otras fuentes donde él lo trata de explicar y para que lo entiendan. Él no quiere tener que hacer como hizo Piñera, de salir a tratar de apagar un incendio de movilizaciones sociales con una reforma constitucional amañada, como sucedió allí, sino que se quiere adelantar, quiere tratar de reformar él mismo la Constitución, negociando con el peronismo y tomando medidas preventivas que le den lo que él llama fortalecer la autoridad del gobernador, ¿no es cierto? Es decir, que no tenga que estar pensando en elecciones intermedias, que no tenga que estar pensando en cuestiones que le puedan hacer perder el control de los resortes de la administración pública, y viene planteando ese programa de una contrarreforma constitucional bastante regresiva y autoritaria. ¿Eso le daría la posibilidad, Lautaro, por ejemplo, de gobernar más por decreto, por ejemplo? Le daría la posibilidad de terminar de controlar, entre otras cosas, la Corte Suprema, porque no podría haber fallos de inconstitucionalidad dictados por por salas de la misma Corte, en donde el gobernador se siente y efectivamente a veces está en minoría. Entonces, por ejemplo, nosotros del Frente de Izquierda en este momento está a punto de dictarse una sentencia por un recurso de inconstitucionalidad que presentamos contra el Código Contravencional, que criminaliza las movilizaciones sociales, que prohíbe incluso el derecho a reunión en espacios públicos. Eso está a punto de resolverse en una sala en donde el gobernador estima que no tiene mayoría absoluta. Entonces, reforma el régimen de inconstitucionalidades para que solamente puedan decretarse en aquel lugar donde el gobernador cuenta con mayoría absoluta, que es en los fallos plenarios. Se elimina la Cámara de Senadores, pero no para hacer una unicameral por distrito único, representativa de la población, sino para que tenga menos representación la población y más representación lo que ellos llaman el territorio, ¿no? Es decir, algo que hasta ahora no existe en Mendoza, que es que va a haber representantes por departamentos que a lo mejor tengan 30.000, 35.000, 40.000 habitantes, van a tener los mismos representantes que un departamento que tiene 200.000 o 250.000. Eso lo que hace es licuar, y el voto de los mendocinos del Gran Mendoza va a empezar a valer menos que el voto de los departamentos del interior, que ellos llaman más ligados al territorio y a la producción, es decir, a los sectores socialmente más conservadores. Tiene toda una serie de prerrogativas que lo que hacen es garantizarle una mayoría automática al gobernador en la Corte Suprema, en la legislatura provincial, y además, como si fuera poco, eliminar las elecciones legislativas intermedias. Es decir, que si el gobernador es repudiado a los 2 años por haber tomado medidas impopulares y las masas lo quieren castigar, digamos, con una elección legislativa, no va a tener ningún efecto, porque aunque se elijan diputados nacionales, en la legislatura no va a cambiar la composición y el gobernador va a seguir teniendo una mayoría artificial, ¿no? Realmente yo lo cuento y creo que cualquiera se puede llegar a sorprender, pero acá, o sea, ustedes imagínense que Alberto Fernández propusiera algo así para la nación, lo que diría cambiemos, ¿no? Llamarían prácticamente una insurrección de Recoleta y dirían que es un golpe contra la República de acá a la China. Claro. Pero como acá gobierna Cambiemos, y al peronismo la verdad que estas cosas no le preocupa mucho, lo que le preocupa es el intercambio de favores, los cuestionamientos llegan hasta ahí, llegan a decir, bueno, pero está bien, o sea, lo que respondieron el otro día en el Senado, bueno, discutamos esta reforma que propone el gobernador, pero también ustedes apoyen la reforma de la justicia que quiere hacer Alberto Fernández. Están buscando un toma y daca, un intercambio de favores, y la verdad es que ningún sector del régimen está preocupado porque haya una regresión antidemocrática en materia constitucional con esta reforma que propone Suárez,
sino que al contrario ven con buenos ojos que se avance en ese sentido más autoritario a partir de lo que sucedió acá con la 7722 y el espejo de Chile, que, bueno, para los mendocinos es algo que se ve y se vive muy, muy de cerca, ¿no? Claro, es llamativo lo que vos estabas comentando, Lautaro, porque justamente los tuits que se cruzaron entre la vicepresidenta y el gobernador de Mendoza no hacen a la cuestión de contenido de esa reforma, sino que solo se cuestiona la modalidad, justamente, que es lo que están debatiendo en el Congreso, y no solamente no cuestionan esa regresión en derechos democráticos, sino que no se habla de justamente estos problemas sociales, sanitarios tan urgentes. Ninguno hizo referencia a nada de eso. Bueno, pasó un poco en el Congreso de la Nación también el otro día, que el gobernador ha tomado medidas para recaudar fondos de emergencia para responder a la crisis sanitaria, que si ustedes desde el Frente de Izquierda presentaron algún proyecto alternativo para poder sacar de algún lado los recursos, porque bueno, vos mencionabas las mineras, ¿no? ¿Quién se atacó los intereses de esas mineras que se llevan millonadas de plata saqueando los recursos para ponerlos al servicio del sistema de salud? No, la verdad que durante toda la emergencia sanitaria no ha habido de parte del Estado la necesidad de decir vamos a hacer una recaudación extraordinaria con quienes siguen ganando millones, que son las grandes empresas exportadoras, ¿no? En el caso de la vitivinicultura fue el caso más emblemático, porque incluso en medio de la famosa fase 1, acá se liberó la actividad vitivinícola e incluso traían trabajadores golondrinas que luego quedaban abandonados en las terminales de ómnibus sin poder volver a sus provincias y habían cientos y cientos de familias con niños tirados en las terminales de colectivo, hacinados en el pleno momento más estricto de la cuarentena, ¿no? Y todo por hacerle un favor a estas bodegas que son los amigos del poder y los que le financian las campañas políticas. Entonces, lamentablemente no se tomó ninguna medida impositiva extraordinaria para poder afrontar estos gastos, y eso hizo que se invirtiera muy poco en salud. O sea, apenas 570 millones se han invertido en todo lo que va de la emergencia sanitaria. Para que ustedes dimensionen ese número, es menos de la mitad de lo que se pagó, por ejemplo, en comisiones a el Credit Suisse y otros bancos que se contrataron como agentes financieros para renegociar la deuda externa, ¿no? Que se le pagaron 1.600 millones de pesos para abrir una negociación. Es como si yo contrato un bufete de abogados por 1.600 millones de pesos para sentarme a negociar con los bonistas, y por el otro lado, para todo el sistema hospitalario y sanitario de la provincia invierto 570. Bueno, esas han sido las prioridades que han habido, y lejos de tomar ese tipo de medidas extraordinarias se ha seguido favoreciendo a los que siempre ganan con este tipo de situaciones, sea en crisis o sea en momentos de auge, siempre encuentran la forma de ganar. Nosotros lo que estamos planteando es que se imponga un aumento de ingresos brutos a los bancos, a las grandes empresas exportadoras, y además que la casta política, que sigue cobrando en medio de esta situación donde está creciendo la pobreza y la desocupación a pasos agigantados, la UNICEF dio para el Gran Mendoza la perspectiva de que 50.000 niñas y niños más van a pasar a estar bajo la línea de pobreza ahora, en el mes de septiembre. Nosotros estamos planteando que los funcionarios políticos no pueden seguir teniendo sueldos brutos de 250.000 que le terminan quedando hoy por hoy de bolsillo más de 150.000 pesos, algunos otros más, 180.000, y que pasen a cobrar como un trabajador, ¿no? Como un sueldo promedio, como una maestra, o es lo que establece la canasta básica total para la provincia de Mendoza, y que el resto vaya a un fondo extraordinario para poder equipar de inmediato unidades de terapia intensiva, salas y lugares hospitalarios, y además buscar la asistencia que es necesaria, nacional e internacional, de colaboración con los profesionales para poder afrontar el enorme estrés y colapso que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras que están en la primera línea. Bien, bueno, muchísimas gracias, Lautaro, por tu tiempo, por esta comunicación, muy claro los distintos debates. Bueno, esperamos poder contar con vos en otras oportunidades para poder seguir cómo está la situación en Mendoza. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo, Lautaro Jiménez, senador provincial en Mendoza por el Frente de Izquierda, sobre la situación social, sanitaria y económica en Mendoza. Ya volvemos. Se tenía que decir, el programa que no le va